violencia en un país cruzado por este escenario de incertidumbre. Gracias, Diego. Seguramente seguimos con esto en un ratito. Gonzalo Pérez Marc está con nosotros, es un médico, es un investigador principal, nada menos que del Hospital Militar Central. Le damos la bienvenida. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Hola, ¿cómo les va? Sabemos que estás trabajando en una vacuna, pero antes te hago la pregunta más de coyuntura y de urgencia por la cantidad de casos que sigue creciendo en la Argentina, la variante Omicron, la propagación, la falta de testeos o en todo caso la concentración de gente alrededor de esos lugares. Bueno, mi opinión respecto de Omicron es, yo lo vengo diciendo ya hace unas semanas, es que yo trato de ver la parte optimista, la parte de buena noticia. La verdad es que la pandemia tuvo diferentes olas, diferentes momentos y siempre dijimos que la solución era la vacunación. A mí me parece lo que está mostrando Omicron, cómo está funcionando el tema de las curvas de infectados y esa diferencia que hay entre infectados y entre enfermos graves, es una buena noticia y que tiene que ver con la vacunación, ¿sí? Por supuesto que es una variante, como vos decías recién, altísimamente contagiosa, mucho más contagiosa de las anteriores, que parecería generar enfermedad leve y que realmente vemos que en personas vacunadas no genera gravedad ni muertes en la gran mayoría de las personas. Por eso esto de las curvas, de que uno veía siempre que vos tenías las curvas de infectados en las diferentes olas, que era seguida casi inmediatamente por la curva de pacientes graves o fallecidos. Y eso hoy en todo el mundo, ya lo podemos decir con mucho más certeza después de un par de meses, es que no se ve. Entonces lo que uno tiene que pensar es que lo que se está viniendo es probablemente el fin de la pandemia como la veníamos pensando hasta este momento. Creo que Omicron marca esa línea en donde tenemos que empezar. Fin, como dice. Exactamente, y tenemos que empezar a repensar todas nuestras actividades y actitudes frente a la enfermedad de una manera diferente. Eso incluye la vacunación, porque incluso en Israel hablan, y te lo digo porque estás haciendo una investigación sobre una vacuna, hablan ya de cuartas dosis y que la cuarta dosis multiplica o quintuplica los efectos justamente de las defensas frente a la pandemia. Sí, eso en realidad, si uno sigue dando dosis, va a seguir aumentando, por supuesto, las defensas. El punto es, bueno, ¿cuál es la línea de corte en la que uno por ahí no necesita seguir administrando dosis antes de, por ejemplo, que aparezca una nueva variante o del próximo año y que bajen? Que uno tenga también estudios un poquito más certeros respecto de cómo va bajando la eficacia de las vacunas a lo largo de los años. Pero hay personas que hoy ya reciben 4 dosis, porque por ahí son inmunosuprimidos, que tienen 3 dosis y por ahí requieren un refuerzo en el medio. Pero en general lo que se vio, yo diría que es de Delta para atrás, todas las variantes con 2 dosis es excelente la respuesta para enfermedad grave y fallecimiento. En Omicron, que baja bastante la eficacia de las vacunas, en los poquitos estudios de efectividad que se han hecho, sí me parece que 3 dosis es un buen número como para estar todos tranquilos, pero si vos me preguntaras, yo elegiría primero que todas las personas tengan 2 dosis en la mayor parte del mundo y después sí preocuparme por la tercera. Ahora, si vos tenés como en Argentina la disponibilidad de tener, porque hay en Argentina cantidad de vacunas como para ir aplicando una tercera dosis, sin duda hay que ir a aplicar la tercera dosis. Ahora, que una cuarta dosis sea necesaria, me parece que hoy no hay evidencia. No hay evidencia, o sea que la idea de la vacunación anual en ese sentido no parece ser probable en esta perspectiva, ¿o sí? No, sí, quizás porque recordemos que por ahí la cuarta dosis que se está planteando en algunas personas ya son 2 por año, ¿no? Después de la primera vacunación. Yo creo que hay que hoy focalizarse en que son 2 dosis y un refuerzo sería la vacunación ideal contra Omicron. Y después sí, quizás como vos decís, y va a depender de las nuevas variantes que vayan apareciendo, en los virus ARN es probable que por la cantidad de mutaciones que tienen haya nuevas variantes. Bueno, quizás una vacunación anual, quizás, aunque sea exagerada, va a ser lo lógico de acá a los próximos años. Háblanos de tu vacuna o de la que estás investigando, en el trabajo que estás haciendo. Ahora estamos haciendo, bueno, estábamos hablando recién de COVID, ¿no? Que es una de las virosis más importantes que hay. La otra es la gripe, que están las vacunas y que ahora se van a investigar las nuevas plataformas. Y está también el virus sincicial respiratorio, que es el principal virus respiratorio en pediatría, todos lo conocen por la bronquiolitis, pero que también provoca una gran cantidad de gripes no diagnosticadas habitualmente en adultos
y en adultos mayores pueden ser graves. Similar a la gripe, a la influenza. Para esa enfermedad, para el virus inicial respiratorio, no hay vacuna y nosotros estamos haciendo la primera investigación. Venimos investigando ya hace un par de años la vacunación en embarazadas para cubrir a los recién nacidos y ahora estamos haciendo en mayores de 60 años la primera vacuna contra virus incisional respiratorio que apunta a controlar, como decíamos antes, todas las virosis respiratorias más importantes de acá a un par de años en todo el mundo. Eso sería, la verdad, fenomenal. Nosotros estamos haciendo el estudio en el Hospital Militar Central. Todavía estamos enrolando durante todo el mes de enero, así que quienes tengan ganas, mayores de 60 años, de participar en el estudio contra el virus incisional respiratorio, de la vacuna contra el virus incisional respiratorio, lo pueden hacer anotándose en... nosotros pusimos un link que es www.vacuna60.com, vacuna60 con número, vacuna60.com, y ahí se pueden preinscribir y si después tienen ganas de participar, buenísimo. ¿El formato de la vacuna es vectorial o de qué modo? No, ¿Cómo es el dispositivo? No, esta es una proteína recombinante. ¿Viste como en COVID sería como las de Novavax? Sí. ¿Recordás? Bueno, que está por aprobarse ahora seguramente en Estados Unidos también. Es un tipo de vacuna muy, muy moderna en donde se hace la proteína específica en forma recombinante y es una de los tipos de vacunas más comunes que hay, pero muy, muy moderno. ¿Hay alguna contraindicación, ya que hablamos de vacuna y vos sos un investigador del tema, alguna contraindicación a largo plazo de las vacunas en general y en particular las que van en contra del coronavirus? Mira, las vacunas siempre se siguen investigando. Uno hace, viste que todos ahora estamos cancheros con fase 1, fase 2, fase 3, que es la que se prueba eficacia. Hay algo que se llama fase 4, que es lo que llamamos farmacovigilancia. Después que están aprobadas las vacunas, se siguen para siempre chequeando algunos eventos adversos a futuro en todas las vacunas y en todos los medicamentos también. En general las vacunas no tienen eventos adversos importantes a largo plazo. De hecho, si aparecen, todos nos enteramos y se suspende la vacunación. Eso no ha sucedido en los últimos años con ninguna vacuna. Y los eventos a corto plazo que puedan ser más graves siempre se ven en los primeros 40, 50 días. Es por eso que la FDA, por ejemplo, se toma 40 y pico de días para aprobar desde el último paciente alguna vacuna que tenga muy buenos resultados de eficacia. Así que no, la verdad es que no tienen eventos adversos importantes. Los que hay son los lógicos de cualquier tipo de vacunación por la reacción inflamatoria que se genera cuando te vacunás, que ya todos los conocemos, que se tratan con un poco de medicamentos antifebriles o analgésicos. Y después hay algunos otros eventos asociados que son los que nos vamos informando con el tiempo y que siempre se van evaluando en función del riesgo y el beneficio. Es decir, viste que se ha hablado miocarditis, por ejemplo, mayor tendencia a miocarditis o a la trombosis. Bueno, si la enfermedad genera mucho más riesgo que la vacunación, bueno, entonces se sigue adelante con la vacunación. Si en algún momento se detectara algún evento adverso que se nota que es más importante su riesgo que su beneficio, bueno, ahí se tendrá que suspender esa vacuna, pero no ha sucedido. Muchos ponen el acento, digo, cuando uno lee los antivax, como dice el doctor Claudio Cir, ponen el acento en el tema genético, en las alteraciones genéticas a lo largo del tiempo. ¿Es todo fake? Bueno, en ciencia siempre se dice, no tenemos evidencia para afirmar algo así. Y en realidad, a veces los argumentos no deberían funcionar que yo tengo que negar que lo que el otro dice sin evidencia no es así. Sino que en realidad solo podríamos afirmar cosas de las cuales tenemos una mínima evidencia. En ciencia se requiere, hay un sistema de investigación, de metodología de la investigación en ciencia que requiere ciertos pasos de evidencia y hay ciertos pesos de evidencia, ¿no? Hoy por hoy no hay absolutamente nada para afirmar tal cosa. ¿Y por qué surgió esa idea? ¿Es alocada? ¿Es muy fantasiosa? ¿Por qué? Digamos, es cierto que tiene cierta clave conspiranoide hablar del ADN cuando uno mira documentales con descubrimientos al respecto del código genético, es cierto, y tal vez hayan encontrado ese universo como un universo inquieto para abonar allí ciertas teorías. Sí, yo creo que es un ámbito en el cual la gente no tiene ningún tipo de información, entonces si le dan información falsa no tiene forma de verificarlo, digamos. Yo te dijera que Maradona jugó en Brasil, cualquiera puede darse cuenta que no fue así y lo puede verificar. En el ámbito genético es muy difícil y si vos lo presentás de una manera tentadora y con explicaciones mentirosas asociadas y apuntando a los miedos comunes que puede tener cualquier persona respecto de medicaciones, de cuestiones genéticas, etcétera, y bueno, siempre hay un ambiente propicio para que haya gente que se introduzca en esa ideología
ideología y después siempre detrás de eso hay alguien que está haciendo dinero con eso, o sea, que tiene una página de internet donde la gente se informa y que tiene publicidad o algo similar, ¿no? Qué interesante. O donaciones, digamos. Esto siempre tiene algún beneficio para alguien. Más en épocas de la posverdad, ¿no? De la denominada posverdad o del relato, de la construcción de nuevos relatos. Hablando de relatos, hubo mucho relato alrededor de la vacunación. ¿Cuál es tu mirada como experto en el tema vacunas con respecto a cómo la Argentina manejó la vacunación? Un 82% con el esquema completo de dosis, pero ahí tenemos los datos, mira, para pasarlo en limpio. 77 millones de aplicaciones, 38 millones de personas recibieron el esquema, entiendo que... Tiene el esquema iniciado. El esquema inicial, 32, el esquema completo. Pero después hay, de las dosis distribuidas, hay 94.230.000, es decir, hay un faltante de 19 o 20 millones. En ese análisis general, ¿cómo crees que el gobierno manejó el plan de vacunación? Mira, yo creo que hoy se abre, viendo estos números y conociendo, voy a engancharlo con el tema que hablábamos antes, con los antivacunas, ¿no? Argentina tiene hoy una situación que para mí es ideal. Y es que, y yo creo que eso no quiere decir que se haya manejado en forma ideal todo el sistema de vacunación y todo, que tuvo sus bemoles, por supuesto, y hubo un montón de problemas con el manejo de la información, creo yo, sobre todo. Pero hoy estamos parados en un lugar muy favorable, y es que es tener una cantidad disponible de dosis enorme, una altísima cantidad de la población vacunada con 1, 2 y hasta 3 dosis, y un grupo de gente que no está vacunada, que en realidad no es antivacunas, sino que es que no tuvo acceso a la vacunación, y acá están los déficits, ¿no? La llegada, y yo creo que eso tiene mucho que ver en un país tan federal como Argentina con las diferentes jurisdicciones, provincias. Es muy difícil determinar, hay provincias que tienen una tasa de vacunación enorme y otras bajísima. Entonces, digo, me parece que tenés todo preparado para poder destacarte a nivel mundial en este sentido. Tenés sobrante de vacunas, tenés gente dispuesta a vacunarse, tenés que llegar a esa población. Y claro, me parece que en eso ha habido un déficit en un montón de lugares respecto de llegar a la gente que se quiere vacunar, que no es antivacuna, pero que no accedió a la vacunación por diferentes motivos. Y también una campaña más fuerte en la vacunación infantil, porque tenemos todo un reservorio en los más chicos, teniendo vacuna disponible también, y imagino que sobrante, para vacunar a los más chicos. Entonces, si nosotros avanzamos en eso, yo creo que Argentina, mira, poniendo todo lo que hablamos hoy junto, tenés población que se quiere vacunar, a la que tenés que acceder, tenés vacuna disponible y tenés una situación que te permitiría, en ese escenario además, tomar medidas ya de salida de la pandemia muy novedosas a nivel mundial. Bueno, un escenario muy promisorio planteado. Sin embargo, las vacunas Pfizer, por ejemplo, llegaron tarde. ¿Cuál es la explicación a esta altura? Ya podemos mirar en perspectiva, podemos develar algún secreto de por qué llegaron tarde las Pfizer. Mira, yo fui uno de los que dirigió el estudio acá de la vacuna Pfizer en Argentina, y al día de hoy, te digo la verdad, no tengo la información certera de qué fue lo que terminó pasando, porque después llegó la vacuna y estuvo y hoy se aplica, y de hecho hace poquito a médicos y médicas que yo conozco y que participaron en el estudio, que estaban muy contentos y contentas porque se pudieron vacunar con su tercera dosis de Pfizer. No eran los glaciares, ¿viste? No, evidentemente, a ver, yo imagino, eso no lo tomo en consideración, digamos, todos los glaciares. Pero circuló, ¿eh? Sí, circuló. Se dijeron de mil cosas. A mí me parece que lo que hubo fue una apuesta en ese momento del gobierno a priorizar algo con producción nacional, con una provisión prometida muy buena, aparentemente de AstraZeneca para fines de aquel año, digamos, ya tengo una confusión, del 2020 sería, para fines del 2020, y que falló, porque el estudio de AstraZeneca se detuvo, eso se enlenteció, hubo mucho problema en la manufactura, recuerden, de las vacunas. La inclinación por Rusia. Y yo creo, o las negociaciones, después las negociaciones que había con el gobierno ruso, que la verdad que Sputnik en ese momento vino a salvar un poco esta situación, y yo creo que se postergó el tema Pfizer, y después cuando fue necesario, porque realmente había un grupo adolescente que requería esta vacuna sí o sí, hubo que acordar, y bueno, ahí llegaron las vacunas, y por suerte hoy, fíjate que con todo eso que estamos hablando terminamos teniendo, yo creo que Argentina debe ser el país, no lo tengo verificado esto, pero con mayor disponibilidad de diferentes vacunas que hay en el mundo, porque tenemos, ¿sí? Y tenemos Sinopharm, o sea, pasamos de no tener a tener todas, a regalar, bueno, a donarle a Bolivia. Claro, somos un extraño país. Antes hablábamos de Brasil, pero la Argentina creo que es mucho más extraño por razones que creo que los sociólogos y los antropólogos que vienen a hacer estudios etnometodológicos aquí no pueden descubrir, pero lo nuestro, ahora tenemos vacunas
pero que no aplican, ¿no? Porque esta diferencia, es cierto, es un stock por un lado, pero hay lugares en donde no se están aplicando y eso devela esta incompatibilidad con lo logístico. Bueno, los propios infectólogos lo están diciendo, ¿no? Porque no se aplican vacunas, sobre todo en lugares alejados, en el interior profundo de la Argentina. Ahora, lo de la Pfizer es todavía una historia a revelar. Sí, eso se tienen que agarrar más los periodistas que nosotros los científicos. La verdad que yo cuando me digan bien, yo creo que tiene todo más que ver con esto que te digo de cuestiones... Pero ¿cuánto pesó lo ideológico para vos? No, yo espero que no haya pesado. Bueno, uno espera, claro. Digamos, yo, viste, soy una persona optimista. Quiero pensar que no pesó lo ideológico, sino que hubo más una apuesta por, en ese momento, algo que no estaba tan mal pensado, porque era de bajo costo, porque tenía producción nacional, porque era de las primeras que venían desarrollándose y que falló, claramente falló. Y después se repuso con lo que fue Sputnik y bueno, Pfizer quedó postergado claramente en ese momento. Y finalmente, bueno, por necesidad se terminó. Para mí fue, la verdad, una alegría enorme cuando finalmente se cerró el estudio con Pfizer, se cerró la negociación con Pfizer, porque pudimos tener acá una vacuna y muchos seres queridos. Yo no estoy vacunado con Pfizer, pero muchas personas que conozco y que quiero, con la vacuna que estudiamos acá, que fue uno de el principal centro mundial. Claro. ¿Y qué podemos decir sobre el futuro? Es cierto que nadie tiene claridad sobre eso, pero vos como científico, que estamos en el comienzo del fin, efectivamente, que transcurre todo este año de pandemia, o en este año puede haber ese pico que va a llegar en Europa, en Estados Unidos, de contagios con la Omicron y el descenso para transformar la pandemia en endemia. Yo creo que creo que estamos en el comienzo del fin. Creo que también el concepto de lo que nosotros seguimos llamando pandemia, con el peso de gravedad que eso tiene, ¿no? Recordemos 2020. También es un cambio que tenemos que hacer nosotros. Es decir, va a haber un momento en donde, bueno, ya considerar infectados y no enfermos, ni siquiera moderados, no va a tener sentido, digamos. Yo creo que ya empezó ese momento. ¿Cómo es eso? Lo está demostrando. A ver, repasémoslo. Y porque hay que diferenciar entre infectarse y enfermarse grave, ¿sí? Infectarse con los síntomas y signos típicos de la infección, que es en la vía aérea superior, un estado gripal, el mismo tenemos con la gripe, con el virus incisional respiratorio, con parainfluenza y con otros virus. Eso está pasando con Omicron. Entonces, si eso lo dejamos de considerar pandemia en el sentido pesado del término, ¿no? Modificando todas nuestras actividades diarias, con ese concepto infectológico que tenemos todo el tiempo todos y de miedo. Bueno, eso ya podríamos empezar a dejarlo atrás. Pero para eso también hay que tomar medidas, y me parece que este es un buen momento para empezar a pensarlas, de cambio de paradigma, de alguna forma, de empezar a pensar, por ejemplo, en este sentido, uno podría pensar que aquellas personas que sean contacto estrecho, no sintomáticas y que estén vacunadas, no tuviesen que aislarse ni testearse. Porque uno dice, bueno, como mucho podrán estar infectadas en su vía aérea, y recomendarles que no se junten con nadie que no esté vacunado o que sea de riesgo, por ejemplo. Qué dato ese, ¿no? ¿Pasaporte sanitario sí o no? El pasaporte sanitario no debería ser necesario, me parece a mí. Ahora, si el pasaporte sanitario sirve como una medida de control para que la gente sepa quién está vacunado y quién no está vacunado, bienvenido. ¿Vacunación obligatoria sí o no? Y la vacunación obligatoria para mí va a tener que ser en el momento en que tengamos más datos sobre cómo funciona cada año la vacuna contra COVID. Y entonces sí, en las personas de riesgo, como pasa con la gripe, ¿no? Agregar en el calendario. A mí me parece que es una buena idea. Hoy vacunar obligatoriamente, recién con el pase sanitario y con esto estamos en el mismo debate. Priorizar la autonomía de las personas o priorizar el bienestar general, sería la beneficencia de la mayoría. Ese debate tiene que ver con dónde pongamos la línea de dónde estamos en la pandemia. Si la pandemia nos sigue acuciando y nos genera miedo porque alguien puede morir todo el tiempo al lado, bueno, es prioritaria la beneficencia. Si estamos en una etapa en donde realmente estamos todos tan vacunados y tan seguros que sabemos que no vamos a poner en daño a alguien al lado, bueno, hay que priorizar, como siempre en la medicina, la autonomía de las personas. Yo creo que ese debate hay que darlo y estamos en el momento para darlo. Doctor, muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, último repaso de este día, de esta jornada.